Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este martes 12 de enero del 2021 y claro, hay entre todos los temas que hay, ¿no? La pandemia, el pedir a la ciudadanía que este es un momento muy tenso. Parece que los indicadores han crecido. Unos dicen que puede ser como consecuencia de la Navidad y Año Nuevo. Pero la responsabilidad ciudadana, el compromiso que debemos tener cada uno de nosotros en cuidar las distancias, el lavado de manos, el alcohol, todo eso tiene que volverse parte de un compromiso social. Luego está lo del Metro de Quito, ¿no? Lo del Metro de Quito, que pudiendo antes tomar una decisión el alcalde, primero genera varias discusiones. Termina saliendo un gerente nombrado por él mismo y que parecía que le estaba haciendo técnicamente bien, para resolver y decir que sí, que se va a hacer directamente, que sí podemos, que es cuestión de aprender, que por qué vamos a tener complejos de que no podemos manejar. Se juega la obra más grande de Quito, la que más costó, con todas las dificultades que ha costado hacer, con todas las sombras que se pudo tener, pero esa es la obra más grande de Quito y que no se la puede tratar de esa manera. Pero bueno, en medio de esto está la campaña, y en la campaña ya tenemos candidatos también a la Asamblea Nacional, y hoy nos acompañan aquí en el estudio Vilma Andrade, candidata a la Asamblea Nacional por Izquierda Democrática, y Fernando Villavicencio, candidato a la Asamblea Nacional, listas 1751 de la Concertación y el Partido Socialista. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Vilma está ejerciendo la diputación es asambleísta actualmente, ha dirigido la Izquierda Democrática, ha sido concejal. Lo que suelen decir, ¿por qué deberían votar nuevamente por Vilma Andrade? Bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, Francisco. Un gusto estar aquí con Fernando. Un saludo afectuoso a toda la audiencia. Bueno, el país vive momentos críticos. Estamos con una profunda crisis económica, una crisis de moral y ética, y a eso sumado una crisis sanitaria. Vemos realmente con dolor lo que está ocurriendo en los hogares ecuatorianos, que están tratando de sobrevivir para llevar el pan a su familia. Los padres de familia que han perdido su empleo, que han perdido su trabajo, su negocio. Los jóvenes que no ven expectativas en su propio país. Eso hace que asumamos con responsabilidad, quienes conocemos a profundidad la realidad social, política del país, para presentar propuestas efectivamente enfocadas a la reactivación económica. Y también le debo decir, Francisco, que las mujeres también podemos hacer trayectoria política. Las mujeres también podemos estar en diferentes espacios y lógicamente ir escalando posiciones que permitan. En este momento para mí es un reto, porque estamos llevando a jóvenes a nivel nacional en este proceso de renovación de Izquierda Democrática, y también estamos presentando a Javier Herbas, un emprendedor que empezó desde cero, que empezó como un panadero y hoy va en base de esfuerzo, de sacrificio, se ha convertido en un agroexportador. Ese modelo efectivamente de impulso y de desarrollo es el que nosotros planteamos, y siendo el nuevo tenemos que conjugar experiencia y juventud precisamente para ir a la Asamblea y a la Presidencia de la República. Bueno, nuevamente Fernando, bienvenido, buenos días. Alguna gente suele no recomendar a periodistas, a activistas políticos, que no den el paso hacia la búsqueda de una campaña directa, de ser el principal protagonista. Pero otros, en cambio, saludamos que la gente que lucha, que trabaja, que es activista, den ese paso, porque la política tiene que ser tomada por gente de bien, y eso se saluda siempre. Fernando, ¿por qué deberíamos prescindir del periodista investigador y tener un legislador como Fernando Villavicencio a través de las listas 1751? Bienvenido nuevamente. Bueno, primero saludaré, Vilma, un gusto, Francisco, a todos los amigos y amigas de acá. Saludaré y responderé eso que me preguntan en casa, que me preguntan mis colegas, tú mismo, y es que siempre hemos estado acostumbrados en la política tradicional
a ver el escenario de la clase política como ese escenario privilegiado, el espacio VIP donde solo los que tienen corona pueden hacer política, pero los otros, ¿no? Ellos son los que solo van a votar. Los periodistas tienen que hacer periodismo, los albañiles que sigan construyendo casas, los arquitectos que igual diseñen, que solo vayan a votar. Nosotros somos los políticos de carrera, los que jodemos al país o levantamos al país. Yo creo que no es así. La política es un hilo conductor de la construcción de la felicidad. Así tiene que ser vista. De cómo manejamos, cómo nos manejamos, cómo sobrevivimos y vivimos como sociedad. Cómo enfrentamos al poder, cómo tenemos más poder, cómo somos más éticos, cómo somos mejores personas, buena gente, como digo yo, o gente buena. Entonces, desde ahí parto. Mi andar ha sido esencialmente en el mundo del periodismo. Para mí el periodismo me hizo humano, mucho más humano, me hizo sentirme un ser distinto, útil a la sociedad. Sin duda, lo poco o mucho que haya hecho Villavicencio en conjunción de experticias y habilidades con otros colegas como Cristian Zurita, Juan Carlos Calderón, Marlon Puertas, ustedes, tú mismo, espero que haya servido de algo. Es más, creo que sirvió de algo. Y mi decisión de dar este salto no es dejar el periodismo, eso quiero. No, todo lo contrario. Los que están pensando que se van a librar de Villavicencio periodista están profundamente equivocados. Y yo haré del periodismo de investigación un cuchillo, porque es un cuchillo, para avanzar, hacer una disección brutal de la corrupción desde la Asamblea. O mejor dicho, desde el Parlamento, porque hasta en eso yo estoy cuestionando, porque esta Asamblea, este modelo de Asamblea, y aquí está Vilma, pese a que hay intentos de algunos legisladores buenos, que son pocos, de hacer algo desde esta Asamblea, es la estructura de la Asamblea, que nació a la sombra del chavismo en Montecristi. Es esta estructura de esta Asamblea la que no le permite construir buena democracia en Ecuador. Entonces, te digo esto, yo voy como periodista, seguiré haciendo periodismo valiente y voy principalmente a esa asamblea para darle la vuelta. Yo creo que hay que demoler, esa es mi propuesta. Hay que transformar esa asamblea y sé que no me voy a perder ahí porque me han dicho, pero si va a ser como una golondrina y las golondrinas solitas no hacen verano, yo les voy a decir que yo solito, casi solito hice verano en este país y voy a hacer también verano en el nuevo Parlamento. Vilma, en cambio, la tarea de rescatar el pensamiento y eso ha sido un símbolo, diría, en Vilma Andrade. Algunos dicen, bueno, pero Vilma no se mueve, no deja espacio, ¿cómo quiere rescatar a la izquierda democrática? Pero la consecuencia es que la izquierda democrática tiene candidatos y usted está ahí. Sí, ¿qué podría plantearle desde esa visión, o como partido, como la principal dirigente de la izquierda democrática, a una nueva asamblea o parlamento o Congreso Nacional, como podría hacerse, que renueve su propuesta, Vilma? Bueno, ya hemos hecho algunos cambios y he propuesto, porque yo creo que, como dice Fernando, una golondrina no hace verano. Y mi voz en solitario de la izquierda democrática en el Parlamento ha sido eso. Mucha fuerza y mucha persistencia para lograr que todas mis propuestas sean una realidad. Y para eso hay que hablar. El Parlamento es para hablar, para consensuar, para lograr acuerdos y pues conseguir que las normas se aprueben. Gracias a eso, hoy los emprendedores pueden empezar su trabajo sin permisos, sin patentes, sin licencias de funcionamiento. Porque estamos viviendo un momento de crisis y que el que quiere emprender no necesita requisitos. Como también he planteado en la lucha contra la corrupción, 3 propuestas concretas que hoy ya son ley. Nos atrevimos a hacer la ley. Primero, dijimos chao Supercom, porque la Superintendencia de Comunicación se volvió un dogal y un mecanismo de persecución, sobre todo al periodismo de investigación. Esa fue nuestra primera propuesta que le hicimos al primer día casi de llegar a la Asamblea y logramos que se elimine ese ente, ese organismo. Y también dijimos muerte civil a los corruptos. Esto es
que quienes sean sentenciados en actos de corrupción no puedan volver a ser funcionarios públicos. Y si bien eso se elevó a consulta popular, vamos nosotros a añadir que no puedan tampoco ser dirigentes políticos y que se guarde un registro, porque la memoria es frágil. Ya tendremos en 50 años a ver si se acuerdan de los que hoy están apresados. También decimos, y ya, que la única forma de restituir lo robado es dándole protección al denunciante, porque hay cientos de corruptos, pero hay miles de testigos que no se atreven. Pasar la ley de extinción de dominio, por ejemplo. Esa para el periodismo, la opinión pública, la panacea, y no lo es. Yeah. Hay que decirle claramente, porque los corruptos, y usted mire ahora, altos funcionarios están presos. Pobrecitos. Pero bueno, tiene uno que hace publicidad, está sentenciado. Eso vamos a hablar luego porque creo que es fundamental. Sí. Pero usted ve, no tienen los recursos de los corruptos están en los testaferros. Por eso mi norma, que ya está dentro del Código Penal, que es la protección al denunciante, permite no solamente que se guarde la reserva, que no se identifique el nombre del que denuncia, sino que además recibe el 20% de recompensa de lo recuperado. Y le pongo un pequeño ejemplo. Si el contador de una empresa constructora sabe que se le entregó $1 millón al exalcalde, al actual prefecto, al ministro, a cualquier funcionario, lo puede denunciar. Le darán un código, no se conocerá su nombre. Y luego, cuando efectivamente se restituya, porque seguramente le entregaron al pariente, a paraísos fiscales o quién sabe a nombre de quién, y esto no tiene temporalidad. Lo puede usted denunciar de aquí a 20 a 50 años y ese dinero se restituye, 200,000 recibe el denunciante, pero 800,000 recibe el Estado, en el ejemplo. Esas normas califican mi trabajo y mi lucha contra la corrupción. Efectivamente hay que hacerlo. No podemos quedarnos sencillamente en lamentaciones. A mí me tocó en suerte o en mala suerte ser parte de esa asamblea, pero tenemos que dignificarla. Y aunque seamos pocos los que hemos trabajado y hoy he hecho 8 leyes, no puntualizaciones como muchos por decir yo presenté 70 proyectos porque le cambio una coma o una frase. No, propuestas absolutamente claras como la enmienda constitucional que hoy mismo se estará tratando en pocos días y el segundo debate, que en la capacidad de la Asamblea determiné, porque todos los ecuatorianos sabemos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue el instrumento del correísmo para captar todos los organismos del Estado. Esa enmienda que ya pasó el primer debate, que tuve que luchar para que pase también con el dictamen de constitucionalidad en la Corte Constitucional, que ya tiene ahorita una propuesta, ya que nosotros como Asamblea no podemos eliminar al Consejo, lo que al menos estamos es limitando sus funciones. Y eso ya estará en poquísimos días aprobándose y ojalá. Y conmino a los asambleístas que den un paso, que no se conformen solamente en dejarle a ese organismo pues como está. Sabemos que muchas bancadas plantea, quieren... Vilma, y antes de avanzar en eso, plantea la eliminación. No y podemos, la inmensa mayoría, con la enmienda sí, a través de una, y después la consulta. La reforma parcial sí, y esa yo he apoyado también porque es una iniciativa ciudadana. La otra, limitarle la otra es, a un organismo vergonzoso. Pero por lo menos limitarle las funciones, Francisco, porque mire, es un plan B. Pero tampoco ha sido aprobada, ¿no es cierto? Se va a aprobar en pocos días, y eso espero que la aprueben, porque estamos a pocos días del segundo debate. Vilma, esta enmienda fue igual. Decirle entonces a Fernando, las dificultades que él en cambio ha tenido para fiscalizar desde afuera, no desde la Asamblea. ¿Qué requerimientos legales necesitamos? Hay una ley de transparencia, hay una ley de acceso a la información, claro, sigue la ley de comunicación, aunque se haya eliminado el órgano persecutor, pero están ahí. Está la ley de comunicación. ¿Cuáles serían las propuestas bases para, desde esta experiencia, consolidar una mejor fiscalización de un Congreso o una Asamblea, Fernando? Yo me voy a los temas de fondo. No creo que en este momento el país requiera parches. Primero, lo de fondo es no elegir delincuentes. Esto es gravísimo. Estas son las elecciones más manchadas, tal vez, de la historia de este país. Y las manchas la ha puesto la autoridad electoral de este país.
Quiero recordar a quienes nos escuchan que un informe de la Contraloría General del Estado determinó que al menos 4 organizaciones políticas debían ser excluidas de este proceso. 4 organizaciones que habían presentado firmas falsas. Sí. Pero el contencioso electoral y el Consejo Nacional Electoral se pasaron por la galleta. Es más, esas organizaciones son las que están auspiciando, al menos una de ellas coauspicia a la estructura criminal de este país, y lo digo estructura criminal tomando palabras de la Fiscal General del Estado, en el caso Arroz Verde, por la sentencia en contra de Correa. Es decir, es el contencioso electoral, es la autoridad electoral de este país la que le ha provocado a la sociedad ecuatoriana al presentar cuadros, ¿sí?, delictivos que auspician a incluso candidatos que tienen un rabo de paja kilométrico. Hay candidatos en algunos partidos y movimientos que están con indagaciones previas, con grilletes. Hay un candidato indígena de Chimborazo que tiene grillete, que fue prefecto casi 20 años. Que tiene sentencia. Informes de Contraloría con responsabilidad penal. Hay otro que está sentenciado por secuestro. Hay otro que está acusado de informes de Contraloría. Me refiero, por ejemplo, a Bolívar Armijos, de haber utilizado casi $5 millones en lugar de reforestar 2.800 hectáreas en Esmeraldas, de haberse comprado la hacienda y haber puesto una parte a nombre de su hija y otra parte a nombre de testaferros. O sea, créanme, digo Vilma y Francisco y amigos que me escuchen, a mí me da vergüenza participar. O sea, ¿por qué ir a competir con presuntos delincuentes y con delincuentes? ¿Este tipo de democracia hace bien al país? ¿Este tipo de elecciones construyen democracia? ¡No! Por eso, aquí le digo a Vilma, si Vilma llega, causa común de los buenos parlamentarios será fiscalizar a este contencioso electoral y a este Consejo Nacional Electoral. Así no se hace democracia. Sí. Entonces, primero vamos a ¿qué? A fiscalizar, a recuperar lo robado. Es puro bla, bla, bla. Si no echamos abajo este andamiaje podrido, yo por eso le planteo aquí, le reto a Vilma, fraternalmente. Si nosotros no avanzamos a una transformación con una reforma constitucional, mi proyecto es levantar un parlamento bicameral. Y para eso hay que hacer un acuerdo. Quien quiera que gane la presidencia de la República debe comprometerse con el 98% de los ciudadanos de este país que es crítico a la Asamblea Nacional actual, a impulsar un proceso de reforma constitucional. Mi planteamiento es llevar adelante una consulta popular en los primeros 100 días para proponerle a los ecuatorianos cambios importantes. Uno de esos cambios, ¿cuál es? Echar abajo el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana es ese infiernillo que creó Correa, ¿sí?, en Montecristi para ser el superrey. Es decir, quien quiera que gane la presidencia, si sigue existiendo el Consejo de Participación Ciudadana, será un Correa chiquito. Será un Correa que no rompa periódicos, porque a lo mejor es buena gente, pero será un pequeño dictador, porque la estructura del Consejo de Participación Ciudadana conduce a un modelo hiperpresidencialista. O sea, que aquello que es lo que nos plantea Vilma de solo limitar no alcanza para... O sea, mi propuesta es de fondo. Y permíteme concluir. Vamos allá. Entonces, si no demolemos simbólicamente, yo lo digo esto para que la gente entienda, si no echamos abajo esta figura de una asamblea que nació a la sombra de una dictadura criminal y corrupta como la venezolana, ¿sí?, y levantamos un proyecto bicameral con un Senado pequeño, yo creo que para ser senador en este país lo mínimo que se requerirá es tener título de tercer nivel y no estar indiciado pues en peculado, lavado de activos y otras acciones. Y un Senado pequeño, no más de 30 senadores y una Cámara baja que construya leyes en territorio. O sea, Vilma, a mí me asusta. Yo sé, por ejemplo, quiénes redactaron el proyecto de ley minera en este país. Fue un estudio jurídico de aquí, de Quito.
representante de una de las compañías transnacionales mineras. Ellos redactaron la reforma a la ley minera. La ley minera no fue construida en territorio, con la gente, con los campesinos, con los pueblos indígenas, con los empresarios, no. Yo planteo una cámara baja, no más de 40 congresistas que salgan de ahí, porque yo he visto ahí algunas colegas de Vilma que están pintándose las uñas y están en Amazon comprando carteras de cocodrilo, y otros que se fueron rapidito a sacar un carnet de discapacidad para importarse un 4x4. Esa asamblea, Vilma, es la que no quiere el país. Esa asamblea, que vaya un legislador, y lo denunció este periodista en 3 reportajes, como el señor Eliseo Azuero, ahora que está con orden de captura, a reunirse con la ministra del Interior y a acordar que los votos del Badi van a elegir presidente de la asamblea y que a cambio le dejo la carpetita para que le nombren a mi pana, René Tamayo, al SECOP. ¿Y qué pasó en el SECOP, Francisco, Vilma? Le entregaron los contratos del Hospital de Pedernales y Bahía a los amiguitos de Daniel Mendoza. Por eso están presos. No porque... Y Vilma, el otro. Pero Vilma, seamos sinceros, no porque la asamblea haya investigado. Lo hicimos los periodistas. Entonces, ¿por qué los asambleístas no pueden acceder a la información que accedemos los periodistas? ¿Qué tenemos nosotros? Pero ahí, Fernando, yo creo que hay que hacer 2 puntualizaciones. Claro. Porque primero, en el tema de la reforma parcial a la Constitución, que podría eliminar efectivamente al Consejo de Participación. Imagínense ustedes una consulta popular propuesta por esta asamblea. Era obvio que iba al fracaso, porque pero es que los no es una referéndums... propuesta de la asamblea, ahí hay un comité que ha presentado. Por eso, y la asamblea Francisco, lo que tiene es que le tramitar. digo que yo no Vilma. planteé la Ya. reforma parcial porque Ah, era ya. eso, ¿no es cierto? Por eso he apoyado al comité, por la institucionalización del Ecuador para efectivamente eliminar ese consejo, como lo planteamos al presidente de la República y como Izquierda Democrática, y no nos hizo caso. Pero también en el tema ya de lo que es la fiscalización, yo creo que hay que transparentar los acuerdos con el Ejecutivo. Debe haber vedurías, debe haber la presencia de la prensa para que se llegue realmente a priorizar cuáles son las normas que quiere aprobar el Ejecutivo y cuáles son las posiciones que tiene la Asamblea y sus bancadas. Porque es muy fácil determinar, por ejemplo, que hay bancadas que les conviene que el Consejo de Participación se quede como está. Tienen expectativas de llegar al gobierno, entonces a 4 de 7 que forman ese consejo, a 4 les manipulan, les manejan, les entregan cuotas de poder y se vuelven a tomar las instituciones de control. Por eso es que, al menos, la limitación, y ahora vamos a ver a las bancadas, ¿qué es lo que dicen frente a la propuesta de Izquierda Democrática que presentó una enmienda constitucional? No es fácil, Francisco, usted sabe, presentar una propuesta de ese nivel en la Asamblea, que se han presentado solo 3, una de Izquierda Democrática y una voz, como saben, en solitario, pero trabajando realmente por el país. Pero creo que en esta Asamblea también lo que el país espera es una reactivación económica. Si bien la fiscalización ahora ya no podrá quedarse en el... Pero Vilma, ustedes mismos reconocen en el plan, en la propuesta que usted hace, que el diseño de la institucionalidad democrática es la que hay que fortalecer. Por supuesto, y por porque supuesto. si no tenemos institucionalidad, ¿cómo funciona la fiscalización? Claro, ¿Puede quedarse ahí? tenemos que entender también que en el tema de la investigación hay que tiene la función la Fiscalía General del Estado. En la Asamblea no tenemos un equipo de investigación. He presentado, por ejemplo, yo propuestas de fiscalización cuando al director del Instituto de Talento Humano, porque yo logré que en la ley económica urgente que se daba las remisiones a las grandes contribuyentes, que se dé también a los becarios, y no se lo ejecutó. Y mire, se quedaron esos procesos de fiscalización en el escritorio. Hoy no lo podrán hacer, ya está establecido plazos. Es decir, hay que ir todavía mejorando. Pero yo sí me quisiera enfocar, Francisco, en lo que requiere el país. Nosotros como Izquierda Democrática y con Javier Hervas hemos presentado una propuesta distinta, un modelo de desarrollo ya no enfocado en el extractivismo. El extractivismo ya no va más. Ese solamente les ha servido a los políticos porque ahí están las grandes contrataciones, las concesiones mineras, los acuerdos petroleros. Eso bien, habrá que respetar la seguridad jurídica de esos contratos,
pero lo principal es ir a un nuevo modelo de desarrollo que el nuestro planteamos enfocado en la agroindustria, en la agroexportación. Este modelo que va a traer inversión, y vamos para eso, ¿a qué es lo que vamos a realizar? Primero, una reforma, un código de desarrollo agrario, donde se tome en cuenta la zonificación agraria. Apenas el 30% del suelo cultivable en el Ecuador está utilizado. Tenemos igualmente que ir a un seguro agrario para que las cosechas y los sembríos no se pierdan por el clima o por cualquier situación. Crédito barato, y por eso planteamos que el Banco del Pacífico se convierta en un banco de desarrollo y que no se lo venda, y peor como se lo pretende vender entre gallos y medianoche. Pero igualmente, ahí antes de avanzar, porque sí me gustaría profundizar con lo de las tasas de interés y los bancos que pueden pasar a ser, por definición política, cuánto prestan y a cómo. Fernando, esta visión que tú planteabas de la institucionalidad democrática, que la izquierda democrática también plantea, pero esta que dice, vamos a trabajar por una reforma constitucional que en definitiva transforme esta propia asamblea, pero ¿y cómo queda la actual? Uno diría, en la etapa de transiciones para las siguientes elecciones, ¿cómo visualizas esta transformación institucional? ¿Y qué otras consecuencias trae? Si logramos poner los cimientos de esta propuesta, se trata de desmontar un sistema corrupto y dictatorial que fue ensamblado el año 2007. Es decir, vamos al fondo. Yo, a mí me da cosquillas y recelo cuando los políticos de siempre señalan que el tema de la corrupción, por ejemplo, es un tema secundario. Siempre dicen, y cuando me dicen eso, yo hasta a veces pienso que son tuerca y tornillo de la industria del soborno. En este país podemos tener, Vilma, el mejor modelo de desarrollo. Podemos contratar a los daneses, a los noruegos, a los finlandeses para que nos hagan un modelo de desarrollo exquisito, puro. Y traen aquí los 10 cuadernillos, ¿sí? Pero si ese modelo de desarrollo, elaborado por los genios de la Grecia, ponemos en manos de Al Capone o de Vito Corleone, se van robando hasta los 10 anillados del modelo. Así de claro. Es decir, si nosotros no desmontamos un Estado delincuencial, nosotros estamos gobernados, y ustedes, y tú lo conoces, Vilma, porque estás ahí en la asamblea, tú les ves los ojos. Ahí están los que pactaron y los que negociaron. O sea, Vilma, ¿tú estás de acuerdo con que el presidente tenga veto? no. El veto presidencial tiene que irse al carajo. Sí, eso no puede Porque seguir. ¿qué carajo pasa en este país si el Parlamento aprueba una ley, el Senado aprueba una ley, y viene el presidente y la veta y va y dice, oiga, Eliseo, oiga, Daniel, no irás a esa sesión porque, ¿y me das qué? Yeah. ¿La ATM? Petroecuador, no, una parte nomás. Bueno, pactado. El veto se ha convertido en el puente para el negocio ya pasó y el en el chantaje Código y de el Salud, reparto. Porque ahí se le ponía freno a muchas instituciones de salud privada y a las aseguradoras. Entonces, ¿te estás dando cuenta a dónde vamos a llegar? ¿A dónde tenemos que llegar primero, Vilma, antes de decir que yo tengo un modelo de desarrollo? Porque yo también lo tengo. Si no desmontamos un Estado delincuente, por ejemplo, cualquier presidente que venga, cualquiera, puede venir Guillermo Lasso, quien quiera, ¿sí? Con este modelo se convierte en un microdictador. El modelo es fracasado. Puede emitir decretos, está facultado para emitir decretos de excepción para adjudicar lo que hizo Correa. El 99% de obras emblemáticas de este país pasó en emergencia. Fueron adjudicados bajo una farsa emergencia. Sí. ¿Por qué? Porque esta Constitución de Montecristi, este sistema podrido que nació inspirado en el chavismo venezolano, está vigente. Esto hay que desmontar, por Dios. Y miren, vamos al tema de fondo. La corrupción tiene una carga mínima del 25 y 30%. No hay obra, Vilma, no hay obra en este país que no tenga corrupción, por decir lo mínimo. Otras obras que no existen. Es decir, se robaron todo. Si nosotros le bajamos el 30% de la corrupción a los costos, al presupuesto del Estado, tenemos plata para educación, tenemos plata para salud, nuestra gente no estuviera muriéndose, y tenemos plata para generar empleo. Es decir, la primera gran obra por el empleo
por la salud, por la educación de la gente, es atacar la corrupción. Y entonces ahí, Vilma, la institucionalidad cobra mucho más sentido y no, como dice Fernando, no puede ser que solo sean parches. Un compromiso, a veces esto y yo recuerdo alguna vez haber participado en la comisión sobre la ley de comunicación y les decíamos, no pueden ser a título de que sí se hay que controlar, respaldar políticas como las de Correa. Sí, hay que legislar, pero es esta la transformación de la institucionalidad la que sí queremos ver cómo se diseña, porque esto, como usted misma acaba de decir, Vilma, ha sido un modelo fracasado. Es un modelo fracasado, sin duda, y por eso creo que no es el momento, pero habrá que pensar en un futuro, ir a una Asamblea Nacional Constituyente para hacer un cambio. Es que vamos a seguir haciendo reformas parches, porque el modelo hiperpresidencialista está en varios capítulos de nuestra Constitución. O sea, no es un tema que lo podemos cambiar solamente con la eliminación del Consejo, que nosotros como Izquierda Democrática fuimos la primera voz. Recordará el país que le planteamos al presidente Lenín Moreno que elimine a través de la consulta y no nos hizo caso y se fue al que se nombre, que se eligen, y fue peor, y ya tuvimos que en la Asamblea destituir a 2 corruptos presidentes de ese organismo. Por eso es que nosotros presentamos como un plan B, es decir, si no, no podríamos, pues, o sea, hay que entender en el concierto posibilidades que hay en esos momentos. Entonces, por eso es que presentamos una enmienda al menos para limitar las funciones y que ya en pocos días se tratará. Pero sigo señalando el hecho de que ahora mismo el Ecuador va a recibir más recursos por la venta del banano, por la exportación del banano, por la exportación de 2 o 3 productos agrícolas más que por el petróleo. Entonces sí tenemos que pensar en que ya este modelo no da más. Sí tenemos que pensar que ahora los hospitales, las Fuerzas Armadas, la burocracia va a ser pagada con la exportación del banano, fundamentalmente. Y por eso nosotros creemos que tenemos que ir a este nuevo modelo de desarrollo. Hay un crecimiento del 12%, pero no alcanza a cubrir, hay un déficit de 7.500 millones de dólares. Sí, habrá que pero peor es seguir pensando camino, solamente. No hay forma de decir se cambió el modelo pero económico. Porque hemos tenido gobiernos, y lo han reconocido, que no miraron, no le apostaron al agro. No a la agroindustria ni a la agroexportación, para nada. Y ahí no es que va todo el mundo al campo. Por favor, ahí al reactivarse la economía vamos a tener transportación, comercialización, vamos a tener tecnología en el agro, que es lo que efectivamente hay que dar ese paso importante. Nosotros creemos, por ejemplo, que es fundamental apoyar a las MIPYMES con liquidez. Y por eso la propuesta de Izquierda Democrática, de la lista 12, es que las facturas de las MIPYMES, tanto para las empresas públicas como para las privadas, se pagarán en un máximo de 30 días. Caso contrario, empiezan a correr intereses y sanciones. Esta ley que fue aprobada hace pocos días en Colombia, nosotros la hemos asumido como una propuesta, porque es fundamental reactivar la economía en este sector. Y para eso necesitamos una reforma a la ley de economía popular y solidaria. Y creemos que también, para que en esta crisis en que se encuentran los estudiantes y los niños que no pueden acceder a las plataformas educativas, vamos a reformar la ley de telecomunicaciones para obligar, si se quiere la expresión, a las empresas operadoras de celulares a abrir las plataformas educativas para que los niños y los estudiantes y en general todos puedan acceder con internet gratis a estas plataformas educativas. Pero ahí hay un conflicto en todo caso, Vilma, que yo quisiera que lo comente Fernando, porque sí, hay que hacer la reactivación económica, pero eso necesita recursos. Y no se puede desde la legislatura decir vamos a reactivar, vamos a dar créditos, vamos a dar... Esto tiene que hacerse también con quien gobierna, pero la legislación tiene que estar empatada con las posibilidades que tiene el país, porque si no le estamos vendiendo humo. Fernando, ¿cómo generar recursos desde una legislación? Perdón, Francisco. ¿Sí? Yo creo que si nosotros seguimos pensando que la normativa no es la que
la que debe señalar la política clara y definir cuáles son las acciones, estamos perdidos. Porque ¿para qué existe el Parlamento? Lo que no podemos, y eso es solamente exclusiva potestad constitucional para el presidente de la República, es definir la política económica. Claro. Y por eso nosotros planteamos es con Javier Herbas, que es el candidato presidencial, hacerlo. Pero eso tiene que coadyuvarse con normativa Entonces, en una la legislación Asamblea. que viabilice las competencias de uno y de otro, Fernando. A ver, la política tiene esa habilidad, que a veces podemos a un frasco de 1080 ponerle yogur de fresa. Yeah. En los debates presidenciales yo llevé canguil y me quedé llorando. Yeah. No solo por el nivel de una pobreza gramatical y discursiva, no digo de todos, pero de la gran mayoría, sino por la pobreza intelectual. O sea, una clase política que va a enfrentarse y dar la cara al país y no tiene idea de lo que pasa en la economía. Escucha, hoy voy a publicar ya mismo un informe oficial de reservas petroleras del Ecuador. Porque incluso uno de los presidenciables planteó que el Ecuador tiene que relanzar un proyecto agresivo petrolero. El Ecuador es un país en llamas. Es un país en llamas. Para pagar cada mes de sueldo al sector público, estamos pensando vender algo, una refinería, un campo petrolero, un proyecto minero, o vamos de rodillas al Fondo Monetario. Este es un país quebrado, incendiándose. Escuchen esto, Francisco y Vilma. Según el último informe de reservas de hace pocos días y reservado, las reservas de petróleo probadas del Ecuador al año 2018 son de 1.200 millones de barriles. Es decir, que en 2 años nos hemos consumido 400 millones de barriles porque tenemos una extracción anual de 200. Es decir, que las reservas remanentes del Estado ecuatoriano son de 800 millones de barriles. Es que de reservas. 4 años quedan entonces. Es decir, que el próximo presidente de la República del Ecuador será el último presidente de la era petrolera. Con Ciudadanos se acabó el petróleo. No existen reservas probadas. Existen 600 millones adicionales de reservas posibles y probables, que para esas reservas transformarlas en probadas se requiere muchísima inversión. ¿Qué es lo que significa esto? Si el presupuesto general del Estado se ha sostenido en los últimos 60 años en impuestos y petróleo principalmente, es decir, que el nuevo presidente de la República está condenado a financiar el presupuesto del Estado perforando el bolsillo de la gente con más impuestos, porque petróleo ya no hay. Porque además, déjeme decirle, Vilma, esto. Gran parte de estos 800 millones de barriles están condenados a pagar la deuda a China y Tailandia y a pagar la deuda a la compañía Schlumberger, que le prestó a Correa $1.000 millones por la entrega del campo Auca. Pero yo escuché a los presidenciables y todos decían que toditos lo mismo, que van a bajar el IVA, que van a dar empleo, que van a dar crédito barato para el agro, y todos con el mismo cuento. Mentira. Mentira. No es posible. No es posible. Este país está en llamas. Yo le reto a cualquier político que me venga a desmentir estas cifras. No hay petróleo. Por eso yo planteo, y le planteo aquí a Vilma, nosotros debemos desde el Parlamento, y desde ahora lo digo, impedir que estos 800 millones de barriles de petróleo sigan pagando la deuda con China. Debemos negarnos a pagar la deuda a China y Tailandia y destinar estos 800 millones de barriles exclusivamente para atender a la gente en el plano de la salud y de la educación. Estamos viviendo una pandemia. Pero Fernando, ahí hay un conflicto adicional. Y las participaciones de los gobiernos seccionales y las participaciones de la educación que están ahí. O sea, esto tiene que ser, porque yo les claro, pido, la Amazonía les también. pido a los alcaldes y prefectos de la Amazonía. Tiene que ser un proyecto nacional que nos permita, como ha dicho Vilma hace un momento,
cumplir con determinados contratos y si no impugnarlos en virtud de algo. Pero sí vale la pena tener entonces esta visión de cómo también reformar aquello de las participaciones, y porque si decimos le quitamos todo y va a tal parte. Mira, y seguramente vendrán juicios posteriores que le cuestan mucho más al Ecuador, como le pasó con la OCS. Aquí vamos a pactar. Aquí no le van a obligar al Estado ecuatoriano a privilegiar el pago de la deuda china, una deuda corrupta primero, Vilma. Otra cosa es que aquí no tengamos autoridades, que los asambleístas no hayan hecho, que la Contraloría no haya hecho y que el procurador no haya hecho. Los contratos con China y Tailandia son contratos ilegales. El Estado debió haber demandado ante la Corte de Londres la ilegalidad de esos contratos. Pero aquí no vamos a permitir que un país se muera de hambre, literalmente, porque tenemos más de 1 millón de desempleados solo como efecto de la pandemia. Pero en ese punto, Sí, porque yo por quisiera favor, también no. intervenir, Sí. creo que hay que Los dejar dos claro el campo intervienen. de acción de la legislatura. Cuando existen ya contratos establecidos o concesiones o estos acuerdos, no le corresponde a la Asamblea. Nosotros tenemos Pero una fiscalizar, limitación sí. porque Claro, en sí, este ¿cómo que tema, a ver, lo vamos a ver, cuando lo podemos hacer una revisión hasta 1 año posterior al cumplimiento de un funcionario público. Entonces tenemos unas limitaciones tan grandes que efectivamente por eso es que hay que salir del modelo hiperpresidencialista. Pero yo insisto, si no abordamos los temas de fondo como es la seguridad social en este momento, si no enfrentamos la crisis y la sostenibilidad del seguro social, ¿qué debo decirle, Francisco? Y el país conoce, y la Asamblea saben que fue mi voz fuerte en la Asamblea la que impidió que este gobierno le quiera convertir al IES, al ISFA y al ISPOL en una dependencia del Ministerio de Economía, a través de la reforma al Código de Finanzas Públicas. Pero nosotros vamos más allá, porque vemos que también el Seguro Social mantiene alrededor de 3.000 millones sin ninguna rentabilidad en el Banco Central. Y creemos que es el momento, al menos el 50% de ese monto sea destinado a préstamos a los dueños de esa institución, que son los afiliados y son los jubilados. Pero Vilma, no se puede decir el 50% es para préstamos si no hay un estudio actuarial, si no sabemos cuánta plata requiere el Seguro Social, si es que siguen disminuyendo los trabajadores que son los aportantes. Con esto de que a los dueños, no hay dueños del Seguro Social. La Seguridad Social tiene unos afiliados que contratan unas cosas para funcionar. Aquí esta idea de son dueños, Vilma, me parece que daña la mentalidad de la gente al pensar de que ahí se puede entrar a hacer cualquier cosa. Quizás esa es la forma figurativa para que entendamos que tampoco es el gobierno el que tiene que definir la política como lo está haciendo de la seguridad social. Y en eso tenemos que dejar absolutamente claro que no es así. Discrepo de que la Asamblea o el Parlamento no puede hacer nada. En 13 años, a ver, exactamente, desde el 2010 que se aprobó la reforma a la ley de hidrocarburos, ¿qué reforma ha hecho el Parlamento, la Asamblea, para echar abajo un modelo de contrato lesivo al Estado ecuatoriano como es el contrato de prestación de servicios? ¿Usted sabe, Vilma, cuánto le cuesta al Estado ecuatoriano sacar un barril de petróleo en el caso del bloque AUCA, que lo paga la compañía de Schlumberger, el Estado ecuatoriano? ¿Sabe cuánto le cuesta al Estado? ¿Sabe? No, exactamente no conozco. Los legisladores tenemos que saber. $42. El campo AUCA, una joya de la corona, hasta antes de que algún estúpido en el gobierno anterior se le ocurrió entregar este campo que tenía un costo de producción de $10 por barril. Es decir, si el petróleo estaba en $60, al Estado le quedaban 50. Pero vino un estúpido y a cambio de $1.000 millones que le entregaron, ¿para qué? Para hacer corrupción y salvar la cajita interna, entregaron 70.000 barriles diarios de crudo boliviano a la compañía Schlumberger. Hoy, el Estado ecuatoriano paga $42 por cada barril de petróleo. ¿Y sabe, Vilma? Claro, ¿Cuál es el precio? ¿Sabe cuál es el precio del petróleo? Entendemos esa. Pero ¿saben cuál es el precio del petróleo? 40. Es decir,
estamos perdiendo. Pero escuche esto, y le pido ahorita cuál es su posición ahorita. Ayer yo publiqué una carta del ministro René Ortiz en mi cuenta de Twitter, donde le pide al presidente Moreno que le autorice continuar con la privatización del campo Sacha. Yo advierto desde aquí, lo he hecho siempre, porque eso se trata. Esa es la forma de legislar y fiscalizar. Entregar el campo Sacha. Un tema antes de pasarme, sí. Déjame completar. Por favor. El campo Sacha produce actualmente 70,000 barriles de crudo boliviano. Lo opera Petroamazonas. ¿Cuál es el costo de producción? $10. El único campo rentable petrolero que tiene el Estado ecuatoriano es el campo Sacha. Y lo van a entregar bajo el mismo modelo que entregó Correa, Auca, a Schlumberger, lo van a entregar posiblemente a los chinos. Es decir, ¿cuánto le va a costar ahora sacar un barril de petróleo de Sacha al Estado ecuatoriano? $38, $40 según la información que tengo aquí. Es decir, a los candidatos a la presidencia. Ahí tiene, aquí en el petróleo, en lo poco que queda de petróleo, están los recursos para atender la salud y la educación. Aquí están los recursos, Pero Francisco. ahí sí, Vilma, hay una cosa. Esta fiscalización que tiene que ir encaminada, y luego le voy a pedir a Fernando, a propósito del ISFA, del ISPOL, de todo ese manejo de la seguridad social, el candidato Montúfar hizo una afirmación, dijo, han pasado por ese banco unas cuentas sobre esta negociación. ¿Cuál podría ser esa reacción? Le voy a preguntar a Fernando, pero en principio lo que Fernando dice es, a ver, vamos entonces a redefinir los recursos del petróleo, lo que queda del petróleo para, y yo diría, por ejemplo, si es que hay una reforma profunda de la seguridad social, para financiar esa seguridad social, y lograr que la mayor parte de los ecuatorianos esté ahí, Vilma. Esa reforma profunda, ¿están dispuestos ustedes ahora a hacerla? Y por supuesto asumo el reto, porque ya no seré solamente una voz, sino que haremos un trabajo en conjunto. Yo estoy absolutamente de acuerdo, pero mire, yo he tenido que enfocarme en los temas que conozco y en los temas que tengo realmente la posibilidad de enlazar. Hemos empezado un proceso ya de fiscalización a las inversiones del BIES y a las desinversiones también. Hemos pedido toda la información, nos han pedido un plazo adicional para la entrega de esa información, porque ya lo que le ocurrió al ISPOL es de absoluta preocupación. Y si bien el porcentaje de inversiones del IES son menores en esa institución que ahora mismo está siendo investigada, nosotros creemos que hay que ir a un profundo cambio de la seguridad social. Ahí está el ahorro de los trabajadores, ahí está el futuro de los trabajadores. No se puede permitir que con medidas populistas como las que utilizó el correísmo de eliminar el 40% del fondo de pensiones y después además ordenar y disponer de que se atienda a hijos y a cónyuges de afiliados sin pagarle un centavo como debía, como correspondería. Claro. Y sin embargo, eso no está. Y le ha desfinanciado al seguro de salud, al seguro de pensiones para cubrir el seguro de salud. Ahí hay un problema grave y por eso nosotros ponemos atención con una reforma integral en la que ¿qué tengamos que hacer? Que vaya una administración técnica, que por supuesto pase por una auditoría internacional, que pase por estudios actuariales absolutamente claros, que usted sabe, Francisco, y saben quienes nos escuchan, no lo podemos hacer una asambleísta con 2 asesores. Esto tiene que ser realmente un compromiso que asuman precisamente desde el Ejecutivo para llevar adelante esa reforma. Pero también la Asamblea sí podría contratar un actuarial para en la Comisión del Derecho de los Trabajadores puede estar ahí. No han asumido, es que eso también tenemos que ver la composición de la Asamblea. La anterior Asamblea con el toditito, 100 asambleístas. Con el toditito en la Asamblea actual, 74 legisladores, que si no se rompían en correístas y morenistas, ellos hacen y deshacen la Asamblea. Y ahí le debo decir que el 90% de los investigados, de los asambleístas investigados, son del toditito. Claro. Entonces, por eso también es la corresponsabilidad de las organizaciones políticas de poner como candidatos a personas que conozcan la realidad del país, que tengan un compromiso y una conciencia social
y honestidad, por Fernando, supuesto, como a valor más del tema principal, petrolero y que es... no tener, y también del elector. Yo llamo Y al ahí hay un elector a que compromiso vea de las los electores propuestas también a ver las también, porque propuestas si no y vamos las a seguir candidaturas. eligiendo Fernando, a la gente Vilma acaba de por... decir una cosa, es indispensable que la gente se comprometa. La seguridad social, sin duda alguna, es una de las cosas que hay que enfrentarlas para que no quiebre algo más en el país y ya no está quebrado. O sea, ¿cómo salvamos algo de eso? Y te decía el señor candidato a la presidencia, César Montúfar, decía por ahí, y le pido a Guillermo Lasso que se pronuncie. ¿Hay alguna investigación sobre esto, Fernando? Al igual que como cuando tú dices, oigan, ya hay un pedido del presidente, del ministro al presidente para vender otro campo más. Tengamos cuidado. ¿Ustedes ya han ubicado algo más? Hay una polémica por ahí. Y la seguridad social, por supuesto, en virtud de la banca privada, porque Vilma dice el 50% de eso se podría ir a créditos. Bueno, recursos que no debieron ser tocados, como los recursos de la seguridad social de los militares y de los policías, en este caso del ISPOL. Tanto el caso del Seguro Social como, por el momento, el caso del ISPOL confirman que durante el gobierno anterior se convirtieron a estas instituciones que deben ser autónomas, manejadas por sus dueños, porque son los recursos de los policías, en este caso del ISPOL. El gobierno anterior metió la mano. El tema de fondo, ya que me preguntas, y que para mí no es un tema fácil, yo soy parte de esta alianza, y César Montúfar es nuestro candidato presidencial. El tema de los recursos del ISPOL constituye la mayor estafa, una de las mayores estafas. ¿En dónde están casas de valores? Generadas, y no podemos quitar la lupa del punto de origen del problema. El punto de origen del problema es en el gobierno anterior, que ubicaron cerca de 800 millones de dólares en bonos bajo custodia de Decevale, una institución que ahora, según las investigaciones, primero, ¿de quién? De los periodistas, porque siempre son los periodistas, han proyectado las acciones irregulares de esta empresa, que han puesto no solo en riesgo, sino que ya se considera como una estafa. Yo escuché... Pero perdón, Franz, por favor, ahí hay que decirlo, ratificados por este gobierno. Por supuesto. Esas contrataciones y esas inversiones fueron ratificadas. Y nosotros hemos pedido también, estamos en esa investigación que todo demora hasta que nos entreguen la información. Es el Ministerio de Economía y Finanzas es parte del directorio de Decevale. Y le hemos dicho al ministro, ¿qué hicieron? En el directorio tienen un porcentaje de pero eso hay que liquidar y meter a la cárcel. Exactamente. Ahí sí lo que dice pero ahí está Fernando es, no se puede permitir esto. No se puede permitir de ninguna manera. Peor aún, cuando el gobierno que hemos visto, ¿no es cierto?, reclamando y tomando supuestas acciones frente a esta institución, Decevale, ellos son parte. Entonces, aquí hay una suerte de contubernio y una falta realmente de experticia y de conocimiento técnico en lo que son las inversiones. Y por eso es permítame, Vilma, sí. Entonces, esto que Vilma dice, sí, aquí hay una ratificación, son 14 años. Que divididos unos o no. La mayoría de los que estaban estos 14 años han estado desde el inicio de la Revolución Ciudadana. Siguen en los cargos públicos, algunos han sido subsecretarios, directores nacionales. Pero claro, ahí, como tú dices, Fernando, esto viene de atrás. Hay una corresponsabilidad del gobierno anterior y del actual gobierno, del Ministerio del Interior anterior y del Ministerio del Interior actual y de la cúpula policial, que sabían desde cuando detectaron estas irregularidades, entiendo que desde el 2017-2018, el gobierno actual mantuvo en silencio, no intervino a tiempo y permitió que la irregularidad, entre comillas, la estafa, avance. ¿Ustedes han encontrado ahora en esta alianza algo más de eso? Tú me preguntas, o sea,
Yo escuché el debate, Sí. el primer debate, y le escuché al candidato Guillermo Lasso pedir que se investigue el caso de la estafa de los dineros del ISPOL. Es decir, los policías no tienen por qué ser perjudicados. No tienen Y tienen por qué. que responder todos, los del gobierno anterior y los actual. Y los oficiales de policía del gobierno anterior y del gobierno actual. Ajá. Tienen que responder judicialmente. Es más, la Fiscalía General del Estado abrió ya una indagación previa. Pero ahora, Guillermo Lasso dijo y pidió que se investigue. Y nuestro candidato presidencial reveló un documento en el que, según yo no conozco y debo ser, no tengo por qué engañar a nadie, yo no conozco, no he hablado con César Montúfar, es una alianza democrática, abierta y libre. César tiene todo el derecho y lo ha hecho. Yo recién me enteré esa noche en la cadena, en el debate, que habría un depósito de dinero en una de las cuentas de Decevale en el Banco de Guayaquil. Por eso requerimos, Francisco, por eso requerimos candidatos que no tengan estos vínculos y este tipo de enlaces. Claro, que preocupan, la porque preocupación recordemos, ahí es si Decevale tiene una cuenta en un banco, lo que debe pasar es por ahí. La claro, otra pero es que si también, Decevale, Francisco, yo si le es pongo que un vamos a ejemplo. buscar candidatos, Vilma, que no tengan ninguna cuenta corriente. No, porque no si no el eso, banquero no eso, es el pero culpable. que no tengan intereses, porque Ya. recuerde usted en el año 2009, el candidato Lasso le pidió a Correa que le venda el Banco del Pacífico. ¿Usted tiene eso? ¿Le pidió? Es noticia, Sí. lo podemos googlear y le va a salir. Él lo hace un planteamiento abierto. Francisco, pero si me Abierto. permiten un poco Entonces, terminar, es porque ya me han preguntado algunos periodistas, Sí, o sea, sí. Villavicencio, el que investiga, ¿sabe o no sabe qué sabe de esto? Yo tengo que decir lo que sé Ya. y lo que he investigado. Yo tengo información del ISPOL, gran parte de esa información ya se ha publicado, pero en el tema puntual debo decir que, de lo que yo he investigado, Decevale abre una cuenta bancaria en el Banco de Guayaquil el año 2013. Ya. Es decir, antes de que Decevale sea la custodia o el custodio de los recursos del ISPOL. Porque los negocios del ISPOL con Decevale empiezan, entiendo, el 2015. ¿Sí? Hay dos operaciones, dos depósitos de Decevale en su cuenta del Banco de Guayaquil con recursos del ISPOL, en la cuenta 119-12-56-2, realizadas los años 2014 y 2015. Ajá. Es decir, de lo que yo entiendo, a esa fecha nadie tenía ninguna información De lo que estaba de pasando. que había una operación irregular con los fondos del ISPOL. Ya. Y yo quiero ser sincero, yo no quiero defender a nadie ni acusar a nadie, pero yo no puedo juzgar al accionista de un banco porque en ese banco han abierto una cuenta quien quiera que sea. Ya. O sea, yo creo que los planteado así escándalos... les voy a pedir, se nos fue el tiempo y yo espero que tengamos una nueva oportunidad para tratarlo. Les voy a pedir entonces que definamos 3 ejes de lo que va a ser la legislatura si ustedes reciben el voto de los ecuatorianos para representarlos ahí en esa asamblea. Unos 3 ejes y un mensaje. Así es que, Vilma, ¿por qué votar por Vilma Andrade y las listas 12 y qué ejes son los principales? bueno, primero que nosotros tenemos una propuesta absolutamente clara y un plan de gobierno reconocido inclusive por organismos internacionales como un plan completamente estructurado, un plan que establece todas las problemáticas nacionales y las soluciones concretas para cambiar de modelo a este país. Y también les debo decir que en este proceso de renovación, de innovación de Izquierda Democrática, estamos impulsando candidaturas de jóvenes, pero con una gran formación. Izquierda Democrática acaba de apenas a pocos meses de entregar un diplomado internacional reconocido por la CETEC. Eso es el partido que forma líderes y que cumple realmente la función de entregar al país personas con una conciencia social y una visión social. Nos preocupa lo que está pasando en el CNE. No es posible que un prontuariado sea parte de las
campaña electoral. De la que pagamos todos los ecuatorianos. Y la campaña además pagada por los ecuatorianos. Nosotros vamos a demandar el día de hoy nuestro presidente nacional, Guillermo Herrera, en el Consejo Consultivo, que se tome medidas. Porque a nosotros nos califican los spots publicitarios si es que no hay una propuesta. Y ustedes revisen el spot presentado por Correísmo, no presenta propuestas, sino lo que está es pidiendo el voto a través de las supuestas obras que han realizado. Eso es inadmisible. Pero también quiero hablarle de nuestra reactivación económica, de propuestas de lucha contra la corrupción y de algo que lo he venido haciendo siempre, y es luchar por los derechos de las mujeres. Necesitamos efectivamente erradicar la violencia de género. Vamos a luchar para que las mujeres no sigan siendo violentadas. He luchado para que ahora mismo el 15% de las mujeres presidan las listas y en el 2025 sea el 50%, porque somos un país de equidad y somos un país donde las mujeres somos el 51% y tenemos que construir una sociedad de equidad. Soy una activista social que desde mi adolescencia trabajé apoyando a madres solteras, apoyando y trabajando y siendo activista para apoyar a las mujeres en detención. He sido concejala, vicealcaldesa. Entonces, esa experiencia es la que está pongo siempre al servicio del país. Fernando, y siempre lo haremos bajo los valores de nuestra referencia histórica y de nuestro referente, que sin duda será siempre el compañero Rodrigo Borja. Fernando, ¿por qué entonces votar? Yo sé que es una alianza 1751 a la que tú has aceptado la candidatura. Como has dicho, no he tenido partido, aquí hay una propuesta y mi voluntad de trabajar. ¿Por qué deberíamos entonces los ecuatorianos votar por la 1751 y por Fernando Villavicencio con sus ejes de propuesta, Fernando? Bueno, yo voy a decir lo que dije en Alausí, que es mi tierra natal. Yo no vengo a decirles a ustedes que voten por mí porque sería irresponsable y ofensivo. Yo solo puedo decirles a los amigos que me conocen, a los ciudadanos que me conocen, lo que he hecho. Yo algo he entregado a esta patria sin ser funcionario público, sin recibir un centavo de nadie, jugándome la vida, poniendo en riesgo la vida de mis colegas periodistas, de mi propia familia. Es decir, algo he hecho por este país. Yo lo que les puedo decir es que pierdan el miedo. Cuando el ser humano pierde el miedo, empieza a ganar todas las victorias. En particular, la principal, ser libre. Voten con libertad, voten por gente buena, no se equivoquen, no voten por el que entra a robar su casa. Sí, nuestra casa es la patria chica, voten por gente buena. Si aparezco yo por ahí, yo encabezo la lista 1751, es una lista de gente buena, no hay un solo politiquero, nadie tiene una indagación previa en marcha. Yo sí tengo 9 juicios, pero por haber escrito. Todos por haber escrito la verdad y haber revelado las mayores tramas de corrupción de este país. Voten libremente. Bueno, gracias por acompañarnos a los dos. Los dos tienen una vida pública que la están poniendo a disposición de los ecuatorianos. Han estado con nosotros Vilma Andrade, candidata a la Diputación Nacional, a la Asamblea Nacional por las listas 12, y Fernando Villavicencio de la Alianza 1751, candidato por ese partido a la Asamblea Nacional. Enseguida volvemos. Muchas gracias. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con $2,000 cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando $300 en tu cuenta hasta enero de 2021. Además,